Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Se profundizan las negociaciones y diálogos para la votación de una eventual censura y destitución del presidente de la República. Los bloques de la izquierda democrática y de Pachacutic serían los que definan. Andrea Samaniego habló con los legisladores y nos tiene más detalles. Hola Andrea, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los votos de ambas bancadas políticas son clave en el momento de que exista una moción para censurar y destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, pero también, sobre todo en la toma de decisiones, también pesará estas fracturas internas que existe tanto en Pachacutic como en la izquierda democrática. Mientras pasa estas negociaciones con el juicio político, también van de la mano las conversaciones para el cambio de autoridades aquí en el Legislativo que se deben realizar el próximo 14 de mayo. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Avanza el proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización y también avanzan las negociaciones para los votos. Quienes impulsan el juicio político sostienen que habrá más de los votos requeridos para destituirle al presidente Lasso. En lo personal yo creo que van a haber los 92 votos y más. Esa es la mayor tendencia que se ve al interior de la Asamblea, pero habrá que esperar hasta el último momento. UNES y el PSC están seguros de votar por la destitución. A ellos se sumarían al menos 6 independientes, entre ellos el presidente del Legislativo. Pero para lograr los 92 votos, necesariamente la IDE y Pachacutic deben apoyar. Pero esto no es tan sencillo para los 21 asambleístas que son parte del bloque de Pachacutic. Que no cuenten hacia dónde van a ir los votos de Pachacutic, no cuenten con Pachacutic si es solo para beneficiarse a sus dirigentes políticos. Pachacutic no tiene dirigentes políticos que están corridos de la justicia y sentenciados. No somos nosotros no tenemos por qué apoyar ese proyecto para dejarlo en la impunidad. Mientras tanto, la izquierda democrática, también dividida internamente, tiene algunas posturas. Marlon Cadena dice que ya tomó la decisión junto a 7 legisladores. Yo votaré por la educación, por la salud, porque vuelva la seguridad al país. Por lo tanto, mi voto será muy conscientemente y creo que en estos momentos el Ecuador necesita un viraje de página. A ellos, Joana Moreira les llama saquicelistas y sostiene que el juicio político y el cambio de autoridades en la Asamblea van de la mano. Porque en las conversaciones muchos asambleístas aspiran a tener presidencias, vicepresidencias, muchos hablan de una mayoría que se pueda conformar, incluso si se rompen algunas bancadas. Mientras tanto, el gobierno sostiene que todo se definirá en el Pleno Legislativo y que está abierto al diálogo. Nosotros seguiremos llevando adelante una serie de acciones jurídicas y políticas a la luz del día para que esto no proceda y que se demuestre la inocencia del primer mandatario. Por ahora entonces el escenario de la destitución aún es variable, es decir, puede cambiar cada día dependiendo de las negociaciones. Y bien, esta tarde la Comisión de Fiscalización recibirá las primeras comparecencias dentro del proceso de juicio político en contra del presidente de la República. La sesión es a las 3:30 de la tarde y recibirán a 4 primeros testimonios. Les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Seguiremos pendientes. Y el próximo sábado, 29 de abril, Pachacutic elegirá a su coordinador nacional. Aunque todavía se espera que el Tribunal Electoral del Movimiento emita un comunicado luego de que las listas presentaron subsanaciones, podrían disputar el cargo la ex subcoordinadora Cecilia Velázquez, el exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, y resta por conocer si también terciará Jorge Herrera. A continuación, los detalles. Las bases del brazo político del movimiento indígena se preparan para elegir a su coordinador nacional el próximo sábado 29 de abril en Pastaza, mientras políticamente están en medio de la tormenta y bajo la lupa, debido a que sus votos son importantes para el juicio político del presidente Lasso. En días pasados, el portal La Posta publicó un audio que en entrevista con el mismo medio, Cecilia Velázquez reconoció que sí es suyo. En este dice que no aceptarán pasar cafés, sino ministerios completos. En la Asamblea Nacional nos invitaron los compañeros de la bancada para hacer una evaluación interna justamente de todo lo que se estaba votando. Y tras conocer su respuesta, hemos intentado conversar con quien fue subcoordinadora nacional del movimiento Pachacutic, Cecilia Velázquez. Sin embargo, no ha contestado nuestras llamadas. Quien sí habló a su nombre fue el asambleísta por este movimiento, Ricardo Vanegas. No quiere decir de ninguna manera
que la señora Cecilia Velázquez ha participado de ninguna reunión y que Pachacutic tampoco ha participado de ninguna reunión con nadie en el gobierno. Pachacutic no está negociando nada. Velázquez se enfrentará al exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien se refirió hacia las acciones de Velázquez, a quien la CONAIE pidió separar de las filas a través de un comunicado. Primero decir que existen resoluciones colectivas y por lo tanto nosotros seremos respetuosos de los procesos de participación y de sesiones colectivas y en base a ello se realizará un proceso de seguimiento y monitoreo a las decisiones de los asambleístas. Churuchumbi tiene claro lo que hará y cuáles son sus propuestas para el movimiento Pachacutic. Necesitamos construir una unidad entre la gente del campo y la ciudad para fortalecer al movimiento Pachacutic, fortalecer la unidad en la diversidad, fortalecer con los distintos sectores sociales, empresariales, emprendedores. Según información del Departamento de Comunicación del Movimiento Indígena, están a la espera de información oficial del Tribunal Electoral para confirmar si también Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, participará. Luego de que se proclamen las listas, tienen el tiempo de hacer campaña según el reglamento. Apenas a 24 horas de haber sido capturado, quien según las Fuerzas Armadas era uno de los cabecillas de la banda de los Tiguerones, alias Elvi, ha sido liberado por decisión de un juez de Quinindé. Para los ejecutores de los allanamientos y quienes investigaron a Elvi Zúñiga Girón, alias Elvi, la noticia los dejó fríos. Alias Elvi ha sido liberado apenas a 24 horas de haber sido capturado. El juez Ceballos de Quinindé genera esta resolución y dice: se ordena la inmediata libertad del procesado Zúñiga Girón Elvi Rolando, quien ha sido puesto a orden de este despacho, por cuanto se señala audiencia de juicio directo para el 26 de abril. Yo quisiera saber si Elvi va a ir a esa audiencia. Zúñiga, según las investigaciones, cabecilla de la banda de los Tiguerones, incluso amenazó a los policías y militares que lo capturaron. Las amenazas fueron también para quienes borraron las paredes pintadas de su organización en la ciudad de Esmeraldas. Sí, y en muchos de los casos eso es público, ¿no? Las amenazas obviamente para quienes generan los procedimientos, pero yo quisiera que el juez un ratito se ponga en los zapatos de aquellos policías y militares que arriesgaron todo para esta detención. Cómo se sienten ellos y cómo nosotros debemos seguirles motivando pese a estas barbaridades jurídicas. El juez Luis Alberto Ceballos de Quinindé dispuso la libertad inmediata de alias Elvi, cabecilla de los Tiguerones e investigado por la masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas. No obstante, la lista de líderes de organizaciones criminales que han sido liberados por parte de jueces en Ecuador a pesar de enfrentar condenas por asesinato, narcotráfico y otros delitos graves podría ser interminable. Algunos de los casos incluso recientes que han causado conmoción en nuestro país. Por ejemplo, retomamos el caso de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Tuvo sentencia de 20 años por complicidad en un asesinato y en 2019 la justicia le bajó a 8 años la pena. Salió en libertad y fue asesinado en diciembre del 2020. Entre los más recientes está el caso de Junior Roldán, alias JR, líder de los Choneros, condenado a 35 años de cárcel por asesinato. Cumplió 14. Y se benefició de un habeas corpus, luego fue al hospital. En diciembre pasado le otorgaron una prelibertad, pero se revocó esta medida y ya fue tarde. Alias JR escapó. Y así, decíamos que la lista puede ser interminable. Los jueces en Ecuador no dejan de sorprender a la hora de entregar beneficios a delincuentes de todo calibre. Desde líderes de organizaciones criminales hasta exfuncionarios con condenas de corrupción, que con sentencias encima gozan de libertad. Fuerzas Armadas implementan estrategias militares en las diferentes ciudades para combatir la ola delincuencial que se vive en el país. Paul Coello nos cuenta que cientos de uniformados ejecutan operativos CAMEX en las calles. Cientos de militares han salido de sus cuarteles y destacamentos en estos últimos días para colaborar en los operativos de control que se ejecutan en las diferentes ciudades del país, donde se registra un incremento de criminalidad. Se ha suspendido los cursos de perfeccionamiento, todos esos alumnos que están en los cursos están incorporándose a nuestras unidades y es un contingente sumamente importante. Los alumnos de la Escuela de Infantería, de la Academia de Guerra, todo ese personal, tanto de oficiales como de alumnos, ha venido a reforzar a nuestras unidades y con ese personal, sin descuidar nuestro dispositivo principal, estamos colaborando en el control en las ciudades.
La disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es reforzar los operativos CAMEX, que es el control de armas, municiones y explosivos en las principales ciudades del país. Esta semana, dada la declaración del Comando Conjunto, se incrementaron tropas a nuestro comando operacional. Se han incrementado tropas con las cuales estamos masificando las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en las principales ciudades y puntos calientes de la delincuencia en coordinación con la Policía Nacional. La situación del país ha obligado a cambiar sus planes de trabajo a las Fuerzas Armadas. Otra disposición que han dado las autoridades es intensificar los controles en las zonas de frontera para evitar el ingreso irregular de armas de fuego. La semana anterior encontramos 1000 explosivos quiebrapatas. Son minas antipersonales que utilizan los grupos irregulares armados, además de 30 granadas caseras que se las denomina tatucos. Y subrayan que estas operaciones no únicamente se están ejecutando en las ciudades como apoyo a la Policía Nacional, sino que ya al ser amenazas terroristas, están implementando diferentes estrategias militares. Este tipo de operaciones militares permiten el uso del poder militar sobre la amenaza existente, que es una amenaza que está afectando la sobrevivencia y la soberanía del Estado. En Esmeraldas, por ejemplo, se ejecutan a diario operaciones conjuntas en las zonas más conflictivas, que son los centros de operaciones de las bandas criminales. Ingresamos cerca de unos 60 servidores de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Son equipos tácticos que realizamos operativos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y los resultados han sido positivos de estas operaciones. Se ha logrado capturar a líderes de bandas criminales y ya son más de 4 días que no se registran muertes violentas en la provincia. Con amenazas y explosivos, extorsionadores asedian a comerciantes en zonas populares de Guayaquil. Varios eventos de este tipo se han reportado en las últimas 24 horas. Carlos Acoto con los detalles. Cartel Nueva Generación, plomo o plata. Es el mensaje en este panfleto que fue dejado en una tienda de abastos en el sector de Montebello. Ocurrió en horas de la madrugada de este martes mientras regía el toque de queda. Al mismo tiempo en el que sujetos dejaron este explosivo a pocos metros, al pie de una farmacia cuyos propietarios prefirieron mantener con las puertas cerradas. No se sabe aún por cuánto tiempo. Y es que hay temor. El explosivo fue retirado por personal especializado de la policía, pero el hecho genera temor en los propietarios de locales contiguos, que por lo pronto solo han recibido panfletos, pero confiesan que cerrar e irse empieza a ser una de las alternativas que barajan, pues se sienten acorralados. Por ejemplo, nosotros alquilamos y si ya viene eso, nos toca de ley cerrar, porque a veces ni vendemos ni para el alquiler, la luz. Otros, como el propietario de esta ferretería en la Juan Montalvo, que ha atendido por más de 40 años, ya tomaron la decisión. Tras ser blanco de asaltos y extorsiones, nos cuenta fuera de cámaras. Ha decidido cerrar sus puertas porque así ya no se puede trabajar, asegura. Lo intentó todo, incluso poner una cadena al pie, para evitar que se repita la vez que sujetos entraron con vehículo y todo a su local, rompiendo con violencia la puerta principal. 40 años, señor periodista, aquí trabajando decentemente. ¿Para qué? Para cerrar las puertas. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y eso no es correcto. Los comerciantes asediados. El último de los casos se reportó en Mucholote, afuera de otra tienda. Ahí sujetos dejaron una funda con un explosivo. El artefacto fue retirado por la policía para realizar una detonación controlada. Ya comprobado, es un artefacto explosivo sí, pero no iba a detonar en este lugar, por lo que ya se procedió únicamente a levantarlo y llevarlo a un lugar seguro para su detonación. El evento no pasó a mayores, pero la intranquilidad continúa y se ha convertido en hartazgo. Estamos ya cansados de esto porque paran obviamente el trabajo, asustan a las personas también comienzan a emigrar o a pensar en vender las cosas y en realidad estamos cansados ya de esto. Según información de la Fiscalía, los casos de extorsión se han incrementado en un 300% en 2023, solo contando los que se denuncian, porque hay muchas víctimas que prefieren el silencio.
Y varias reformas en materia de seguridad entrarán en vigencia el 12 de mayo. Entre ellas está el incremento en la pena en delitos como extorsión. También se amplía el tiempo para la detención en flagrancia de 24 a 48 horas. Belén Brizalde tiene los detalles. La situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país obligó a que desde el legislativo se realicen reformas a varios cuerpos legales que están en registro oficial desde el 29 de marzo, pero que entrarán ya en vigencia el 12 de mayo. Entre ellas está el endurecimiento de penas en varios delitos que hoy causan zozobra en el país. Las denominadas vacunas, es decir, el delito de extorsión, ahora constan con mayor especificidad. Esto debe estar acompañado también de una investigación precisa, clara, objetiva, para que, digamos, se hagan efectivas estas reformas que en efecto lo que han hecho es, digamos, aclarar el tipo penal de extorsión, digamos, ubicando específicamente lo que tiene que ver con lo que se denomina el pedido de dinero a comercios o a restaurantes, lo que se denomina la vacuna. La pena privativa de libertad en estos casos es ahora de 7 a 10 años. También se introdujo una nueva figura que se refiere al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, lo cual será sancionado con 13 a 16 años de cárcel. El terrorismo, delito que ha cobrado importancia en el país, también tiene una pena mayor. La sanción ahora es de 13 a 16 años de prisión. Considerábamos que el terrorismo solo era aquello que atentaba contra la seguridad interna o externa del Estado, pero ahora vemos y observamos que esto comienza a ocurrir a diario. Desde la policía califican de positivas estas reformas. Nos va a permitir mejorar algunas condiciones. Una de ellas es pues las 48 horas de la unidad de flagrancia, lo cual hace que nos permita hacer la persecución ininterrumpida o por medios tecnológicos. Esa es una innovación que se solicitó y está dada que dentro de las 48 horas de cometido el ilícito se podría detener. Además, de entre las reformas, consta que en la ejecución de tareas para prevenir o combatir el crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia, la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con el apoyo complementario, extraordinario, regulado y fiscalizado de las Fuerzas Armadas, lo que a decir de los expertos significa que ya no se requerirán estados de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en las calles. Estamos de regreso con más información. La Procuraduría General del Estado apeló a la decisión judicial que restituye la pensión vitalicia al ex vicepresidente Jorge Glass. Daniela Valencia nos cuenta que además este monto podría ser retenido para cumplir con el pago de la reparación integral ordenado en la sentencia. A pesar de contar con 2 sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho, el ex vicepresidente Jorge Glass recibirá nuevamente una pensión vitalicia. Así lo determinó el juez del Cantón Balsas en la provincia del Oro, Eleuterio Aguilar. En la resolución del pasado jueves 13 de abril, además determinó que en 10 días el Ministerio de Economía y Finanzas deberá transferir $139.171 por las sumas mensuales que dejó de recibir desde septiembre de 2020. Mediante un comunicado, el ministerio rechazó esta decisión y anunció que apelará a la misma, pues no tiene competencia para esta restitución. Moralmente es inaceptable en el país. Poco falta para que le condecoren en el país. El señor adeuda además por las sentencias ejecutoriadas. La restitución de este derecho al exfuncionario se dará aún por encima de que le adeuda al país $8,2 millones como reparación integral, 7,5 millones por el caso Odebrecht y 778.224 por el caso Sobornos 2012-2016. Respecto a la Procuraduría General, presentó un escrito en la Corte Nacional en el que pide que el juez de ejecución de la sentencia en el caso Sobornos retenga el dinero para cancelar su deuda. Es lo que mínimo que se podría hacer. Glass es el monumento a la corrupción, a la impunidad y ahora al favor hecho por un juez de alquiler. Sin embargo, para el abogado penalista Marcelo Dueñas, el objetivo de la Procuraduría será difícil de cumplir, pues a su parecer es contrario a derecho. Las pensiones jubilares, los sueldos, en definitiva, de una persona, son inembargables por mandato constitucional.
El 22 de junio de 2022, a través de una reforma como parte de la Ley de Apoyo Humanitario, se estipuló que se exceptúa del beneficio de las pensiones a los mandatarios que no hubiesen cumplido el periodo para el cual fueron electos o por haber sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho y concusión. De acuerdo a la defensa de la Procuraduría, la sentencia en casación en contra de Glass fue posterior a esta reforma. Con la apelación tanto de Procuraduría como del Ministerio de Finanzas, jueces superiores a Aguilar revisarán la resolución. Al menos una docena de carreteras están cerradas por colapsos, derrumbes y deslizamientos de tierra, según el servicio ECU 911. Carlos Acoto nos cuenta que este fin de semana se reportó el hundimiento de la calzada en un tramo de la vía Guayaquil-Riobamba, por lo que tuvo que cerrarse el tránsito. Según moradores del sector, hace unos 15 días se venía evidenciando el resquebrajamiento del asfalto aquí, en el kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Riobamba. Este fin de semana esas grietas se convirtieron en un socavón, que provocó que en un primer momento la vía quede parcialmente habilitada, pero en lo posterior se decidió cerrarla por completo. Es grande, imagínense que ya está todito así, pues tenemos una cantidad de unos, ¿cuánto era? Unos 500 metros que tenemos que ya ha ido ya la mayoría de la vía. Eso en cualquier momento se puede venir abajo. Es así que la vía Guayaquil, Cumandá, Payatanga, Colta, Riobamba se encuentra cerrada al momento, según ha confirmado el ECU 911. Pero no es la única novedad que se ha reportado en Chimborazo, donde otras dos vías están cerradas. La vía Riobamba-Cuenca por deslizamiento de tierra y la vía El Triunfo El Piedrero Huigra-Alausí, por la alerta naranja que actualmente mantiene la Secretaría de Gestión de Riesgos. Loja, también dos vías se encuentran cerradas por deslizamientos de tierra y un socavón. Está bloqueado el paso de las vías Cariamanga, Sosoranga, Macará, así como la vía antigua a Catamayo. En Los Ríos, un escenario similar. Por el colapso de un puente está bloqueado el paso en la vía Montalvo-La Vitalia. Y por el desbordamiento del río Junquillo, se encuentra cerrada la vía El Guayabo-Baba. Se reportan además dos vías cerradas en Napo, dos en Santo Domingo de los Áchilas, una en Bolívar y una en Pichincha. Y adicionalmente 24 vías parcialmente habilitadas en provincias como Azuay, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Manabí, Borona Santiago, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Situación que complica aún más la circulación por las vías del país, tema que se viene denunciando durante varios meses ya. Para conocer cuál es el plan de intervención hemos solicitado en reiteradas ocasiones una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Y hasta el cierre de este reportaje no se ha podido concretar. Las fuertes lluvias en los últimos días han causado estragos en la provincia de Esmeraldas. Varios barrios de la capital se inundaron por el desbordamiento del río Esmeraldas. Las autoridades locales aún evalúan los daños, pero estiman que más de 30 familias serían las afectadas. Gregory Rosero está en la isla Vargas Torres, al sur de la ciudad, y a esta hora nos tiene los detalles. Hola, Gregory. ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes en casa? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro en la isla Luis Vargas Torres, al sur de la ciudad de Esmeraldas. Este es uno de los sectores que se ha visto afectado por el desbordamiento del río Esmeraldas. Al menos 12 barrios serían los afectados en el cantón Esmeraldas y 30 familias serían las afectadas hasta el momento. Para ellos, nosotros hemos preparado un reportaje. Veamos. La fuerza del invierno se sintió esta vez en la provincia de Esmeraldas. Al menos 12 barrios fueron afectados por las inundaciones producto de las lluvias que se registraron en la zona en las últimas horas. Las familias asentadas en el sector conocido como la isla Vargas Torres han perdido sus pertenencias, pues los daños para las familias de las zonas son considerables. Y todo el tiempo en esta isla hemos vivido así, desamparados, sin el amparo de las autoridades, porque mire, hasta ahorita, desde ayer hasta hoy, aquí no ha presentado nadie. A ver qué pasó con la gente de aquí. Aquí hay niños, aquí vemos bastantes personas mayores, personas adultas mayores
y no tenemos amparo de las autoridades de nadie. Y nosotros pues le pediríamos a la señora alcaldesa, que es la autoridad de aquí de la provincia, que por lo menos tenga un poquito de corazón, que tenga un corazón bueno para con las personas de acá, de esta isla que siempre hemos vivido abandonados. El nivel de agua sobrepasó el muro de contención y afectó a las viviendas cercanas al cauce del río, y afirman que han tenido que dormir sentados haciendo vigilia por si vuelve a presentarse otra fuerte lluvia que cause más daños. Mire, todas las casas tienen agua, no podemos ni dormir. ¿Por qué? Porque las casas están inundadas, los cuartos, todo, las camas, todo está dañado. ¿Cómo han dormido ustedes? ¿Cómo han dormido ustedes? Hemos dormido atrás, sentadas, aunque haya escuchado, porque no podemos dónde dormir, no tenemos dónde dormir. Haciendo vigilia porque tal vez el río pues, se puede volver a desbordar. Pues, anoche hubo lluvia y ni siquiera por lo menos son dignos de decir, vamos a ayudar allá. Todo el mundo está aquí asustado, preocupado. ¿Por qué? Porque no tenemos ayuda de nadie. La inundación también causó temor en una escuela del sector, pues su infraestructura sufrió algunos daños. Quisimos contactar a las autoridades de esta unidad educativa, pero lamentablemente no se dio la oportunidad. Mientras tanto, en las próximas horas se levantará un COE cantonal para darle solución a las familias afectadas por este desbordamiento que dejó al menos 30 familias sin sus viviendas y sin sus pertenencias. Flor María Cortés, afectada por este desbordamiento, indica que no se esperaban que esta tragedia sucediera, pues hicieron casi hasta lo imposible para salvar sus electrodomésticos que con mucho sacrificio han conseguido. Se esperaba este entramiento del agua, nada. Adentro ahí, como ve, como pudimos ahí, tuvimos que alzar ahí lo que pudimos ahí. Pero aquí hasta ahorita ninguna autoridad se ha hecho presente, amigo. Pero ustedes pudieron sacar, o sea, lo que más podían, tal vez su cocina, su refri. Claro, eso es lo que tengo, lo que pude sacar. Ya, pues los muebles que están ahí están un poco mojados también, pero los alcé para que no se pudieran mojar más. En las próximas horas se evaluarán los daños que puedan existir en los diferentes barrios afectados. Además, se analizará la ejecución de medidas para evitar nuevas inundaciones. Y bien, hasta el momento no se ha levantado un COE cantonal para dar solución a estas familias afectadas. De igual manera, estuvimos conversando con ellos y con los pocos recursos que han tenido pudieron sacar sus electrodomésticos, su refri, su cocina y muchas cosas más que perdieron durante estas fuertes lluvias que se han dado en las últimas horas y por este desbordamiento del río acá en el cantón Esmeraldas. Hasta aquí la información, amigos, mientras ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde. Muy buenas tardes, Gregory. Muchísimas gracias por visibilizar esta situación. Y el inicio de clases en la costa tiene dos caras diferentes. Mientras en unidades educativas privadas ya comenzaron de manera paulatina, varios planteles fiscales tienen problemas en infraestructura y no están listos para recibir a estudiantes. El contacto a esta hora es con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en la vía San Borondón. Luis Alfredo, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, por favor. Así es, como están, muy buenas tardes. Inician ya paulatinamente las clases en la costa, pero no para todos, y es que hay dos caras diferentes. Mientras en los colegios particulares ya empiezan a recibir alumnos, en los colegios y escuelas fiscales, por el contrario, un año más tienen varios problemas. La etapa invernal e incluso el sismo de marzo dejó estragos que no han sido solucionados en estas instituciones. Guayas es la provincia más afectada. Hay daños en más de 183 entidades fiscales por la lluvia y 56 por el sismo. Según la ministra de Educación, María Brown, en 30 establecimientos ya se hacen trabajos. Sin embargo, confirmó también que 158 unidades educativas fiscales deberán iniciar un plan de contingencia por las afectaciones y mantener una modalidad a distancia, mientras el nivel del agua baja en estos planteles. Y también hay otros en los que tienen problemas incluso en las vías de ingreso. Estos problemas que no se solucionaron a tiempo están generando retrasos en el inicio para las escuelas y colegios fiscales de la costa. La otra cara, por supuesto, de la moneda son las instituciones particulares, que incluso varias ya han empezado a recibir estudiantes, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil y también en el cantón San Borondón. Colegios como el Espíritu Santo y el Delfos, allí ya han iniciado clases y han indicado que, si bien sufrieron también afectaciones por las lluvias, se hicieron trabajos a tiempo. Pudimos recorrer la unidad educativa
educativa La Moderna en San Borondón, que inicia clases a partir de mañana para tercero de bachillerato. Acá también se solucionaron ya afectaciones a tiempo, pero sobre todo han aplicado nuevas medidas de seguridad ante el pedido de padres de familia. Entre ellas, duplicar el número de cámaras de seguridad, son más de 100. Se mantiene asesoría en este tipo de temas con consultores extranjeros. También se han reunido con autoridades municipales y se doblará el patrullaje en la zona. Parte de las acciones que se toman en este ámbito. Y las dos realidades también diferentes entre unidades educativas fiscales y particulares en el arranque de clases en la costa. Se espera también que este miércoles la ministra de Educación, María Brown, dé una rueda de prensa junto con la policía para brindar más detalles sobre el inicio de clases y las medidas de seguridad que se tomarán en este nuevo año lectivo en la costa y Galápagos. Es la información y las dos realidades diferentes que se viven entre colegios fiscales y los particulares. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Más noticias. El plan de externalización de farmacias pasa a segundo plano. 18 de 65 farmacias privadas participan en esta iniciativa. Las cadenas que intervienen en el programa entregan menos de 40 tipos de medicamentos. El Ministerio de Salud le ha apostado a las compras por catálogo electrónico. Luisa María Heredia con el informe. Él es Franklin Villón, paciente del Hospital Guayaquil, tiene diabetes. Este martes acudió a su consulta, salió preocupado. Cuenta que al terminar la cita médica le informaron que la farmacia privada en la que le entregaban su receta dejará de ser parte del programa Medicina Cerca. Siente temor porque no quiere volver a quedarse sin su tratamiento. Yo uso para inyectarme insulina. Usted sabe que a veces ni $2 para pastillas más baratas. Y lo mismo le dijeron a José, paciente renal. Yo necesito 2 pastillas diarias. Cada caja de pastillas cuesta $287 y solamente me dura 15 días y no hay. A inicios de 2022 el gobierno anunció la implementación del plan Medicina Cerca, también conocido como de externalización de farmacias, como una solución para el constante desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. En agosto de ese año incluso se precisó que los pacientes de más de 100 hospitales a nivel nacional resultarían beneficiados. Sin embargo, Giorlene Cajamarca, directora de abastecimiento de medicamentos del Ministerio de Salud, precisa que apenas 19 hospitales forman parte de la iniciativa. Bueno, el plan de externalización de farmacias salió en el marco de Plan Medicina Cerca como una estrategia de abastecimiento dentro de algunas que tenemos, que es catálogo electrónico, ínfima cuantía, subasta inversa. La funcionaria reconoce que el programa no ha avanzado al ritmo que se esperaba, pero cree que sí funcionó como estrategia. Entre junio de 2022 y marzo de 2023, el Plan Medicina Cerca entregó 190.000 recetas. Cumplió su objetivo, que es ayudarnos a cubrir abastecimiento hasta seguir ejecutando los otros procesos de adquisición. El número de farmacias privadas que entregaban medicina a pacientes de la red de salud pública también se ha reducido. Medicina Cerca arrancó con 65 farmacias de 2 cadenas, pero actualmente solo 18 siguen siendo parte del programa. La parte privada también se maneja mucho por el movimiento del mercado. Sí, es así que ellos, desde que iniciamos, también han evaluado el tema de la georreferenciación, porque los pacientes también están teniendo preferencias dentro de sus grupos de farmacias que nos ofertaron al inicio en ir a unas específicas. El programa no resultó atractivo para las farmacias porque, de acuerdo con Cajamarca, el ministerio consigue medicinas a precios más bajos vía catálogo electrónico. Allí constan ya 400 medicamentos a un precio determinado y se espera que hasta el cierre de 2023 estén más del 90% de las 700 medicinas que se comercializan en el país. Eso también ha provocado que el número de medicinas que entregan las farmacias privadas pase de más de 100 a 37, pues ahora se dan solo las que no están dentro del catálogo.